Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar acá hoy, que es el último encuentro dentro del ámbito del estudio del ciclo Propuesta Decente 2025, que es la 11ª versión del ciclo que organizamos. La verdad que tenemos que decir que superó las expectativas de lo que teníamos por ahí, porque tal vez el equipo que estuvo llevando esto adelante todo el año es más grande de lo que históricamente fue siendo lo que gestionamos Propuesta Decente. Entonces eso permitió que la verdad que la calidad de los eventos se fue superando, tanto por la organización como por la cantidad de gente que ha venido, pero incluso también desde las temáticas abordadas. Me parece que se han dado espacios de conversación, de debate dentro del ámbito del estudio que dispararon temas de interés y que esos temas de interés se transformaron después en las temáticas de las charlas que nuestros amigos han venido a compartir su visión sobre cada uno de los temas. Gracias a Marcelo y equipo de la técnica, un lujo todos los encuentros. Gracias a Martín Di Peco, Franco, Tomás, Nacho, a todo el equipo del estudio Eisenson. Y bueno, después de este encuentro queda la tertulia, que será el mes que viene. Todavía está 18. el 19. El 18 es el cumpleaños de nuestro amigo. Que bueno, hoy lamentablemente Pablo no puede estar por un tema de salud. Hoy no puede estar y les manda un muy cariñoso saludo y agradecimiento. Pero bueno, vamos a presentar a nuestros amigos que van a exponer su trabajo. Los voy a presentar, voy a tratar de leer el resumen que acá me prepararon. Martín Benavides nació en Córdoba en 1986. Estudió Letras Modernas en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba antes de dedicarse a la arquitectura y el urbanismo. En 2011 realizó su tesis como becario del programa Cuarto Centenario de la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Tiene un amplio recorrido académico como profesional en sus dos intereses, el espacio y la palabra, justamente. En 2012 se mudó a Brasil para incorporarse al estudio MMBB Arquitectos, donde obtuvo una beca y, bueno, este resumen que hiciste vos está un poco difícil. Y ahí desarrolló su tesis de maestría. Fue investigador visitante de la Humboldt Universität de Berlín, Alemania. Y ese mismo año realizó una residencia artística en Linz, Austria, con una beca del Architecture Forum Oberösterreich. ¿Es verdad todo eso? Sí. ¿Lo dije bien? Desde el 2021 ocupa cargo de profesor asistente en la cátedra Vía de Arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba. Y desde 2018 fundó Benavid, el estudio de arquitectura que dirige en Córdoba, donde desarrolla proyectos nacionales e internacionales de diversas escalas y complejidades. Además de haber ganado muchos concursos y desarrollar una arquitectura muy, muy interesante que hoy a nosotros nos moviliza dentro de la oficina. Nuestra amiga Ana Smud, graduada con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires. Parte de su carrera de grado desarrolló en la Universidad Politécnica de Cataluña y simultáneamente trabajó en Office of Architecture en Barcelona, de Carlos Ferrater. Como estudiante obtuvo el premio del Concurso Nacional de Arquitectura de Clarín en el 2008. Fue profesora de la carrera de grado desde 2009 hasta 2017 en la UBA. Y actualmente es profesora en Ditela, ¿no? Somos colegas en Ditela. En 2014 se asocia al arquitecto Daniel Seltzer, con quien desde entonces establece una plataforma de trabajo conjunta. Obtuvo el primer premio en las mejores obras construidas 2012 y fue seleccionada en las Bienales de Quito, entre otras. Y fue seleccionada su obra para el Architecture Award dentro de la selección de vivienda latinoamericana. En el 2018 obtuvo el premio Viar, un premio en la Bienal de Arquitectura Argentina con uno de sus proyectos de vivienda unifamiliar.
Muchas gracias a los dos. La presentación lo fuimos medio accidentada, pero fue un resumen que pudimos hacer. Y bueno, Fran, la temática de hoy es programas difusos. Hemos debatido bastante con Franco, Tomás y el equipo a ver para qué significa esto. Y bueno, nos basamos más que nada en un texto de un artículo, ¿no? de Adamo Fayden sobre... Diffuse, sí. Sí, bueno. Es un poco la finalización del inicio de lo que fue Propuesta Decente. Arrancamos con pragmatismo técnico y ahora terminamos con programas difusos. Creemos que tiene que ver todo esto y está relacionado una cosa con lo otro en el sentido de cómo se está abordando la arquitectura hoy en la actualidad y con el contexto y la coyuntura actual. Obviamente que la pandemia pone en crisis muchas cosas del hacer arquitectónico, en el cual la arquitectura tiene que hacerse cargo de eso. En ese sentido, lo indeterminado, lo difuso, hace eco en la arquitectura y tiene que hacerse cargo de eso. Adamo Fayden hacen una presentación, creo que es en la Bienal de Chicago, en donde pasan de lo que es el mixed use al diffuse, en el cual establecen que la arquitectura tiene que dar como un marco para poder contemplar esos posibles cambios que se generan en la actualidad, en lo social, y que el usuario termina modificando esas situaciones que el arquitecto quiere definir de antemano. Entonces, en ese sentido, la consulta o la pregunta, el interrogante que nos hacemos es si es que la arquitectura tiene que hacerse eco de eso y tiene que responder a esos posibles cambios que la sociedad actual tan cambiante está demandando. Pragmatismo técnico, que fue la primera parte de Propuesta Decente, hablaba de lo que era un poco el lenguaje de esa arquitectura neutra y ahora lo queremos encarar más desde lo programático. Así que bueno, eso es un poco el ciclo. Complementando lo que acaba de decir Franco, voy a leer este pequeño resumen de un artículo que un poco disparó la temática de la charla de hoy. From Mixed Use to Diffuse. Las técnicas de proyecto vinculadas al Mixed Use nos obligan a conocer de antemano el cóctel de usos o programas que hoy cada vez más nos costaría definir. El movimiento hacia este segundo escenario, al que denominamos diffuse, implica dotar a la arquitectura de un mayor grado de indeterminación. Implica abordar la inestabilidad programática mediante la construcción de espacios generosos asociados a cierta neutralidad que solo tiene sentido si es aceptada positivamente por el usuario que reclama mayor libertad. A fin de cuentas, From Mixed Use to Diffuse no es otra cosa que un esfuerzo por conciliar la estabilidad de la arquitectura con la imprevisibilidad de la vida. Bueno, no sé si dispara algunas preguntas o interrogantes de ustedes, pero un poco en eso nos basamos para desarrollar la temática de este último encuentro. Gracias a todos por haber venido. La dinámica del encuentro es que perdamos la vergüenza y después de la presentación de nuestros colegas nos animemos a levantar la mano y preguntar lo que sea, porque la idea es justamente charlar. Así que, Martín, Ana, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, primero gracias por la invitación a todo el equipo del estudio que organiza estos eventos, estos encuentros. Bueno, tengo que hacer una primera confesión, que ayer me enteré del tema que íbamos a hablar hoy y yo tenía como una charla preparada que no tenía nada que ver, que hablaba de otras temáticas absolutamente diferentes que estaban vinculadas a mi trabajo, a mostrar mi trabajo, a contar cómo pienso la arquitectura, cómo la llevo adelante, desde las dinámicas, desde los temas que me interesan. Pero bueno, cuando me cuentan el tema, lo primero que me viene a la cabeza es ¿qué tiene que ver mi trabajo con esto? Mi trabajo es súper específico, los programas sobre los que trabajo, que en general son vivienda, tienen programas súper claros, que si bien obviamente están como después atravesadas por
cuestiones de flexibilidad, de entender las posibilidades que tiene, siempre están dentro de un marco bastante determinado. Todos son proyectos privados. Entonces también eso como ajusta un poco más y limita un poco más, por lo menos desde un encare de mi trabajo específico, ¿no? Que es de lo que iba a encarar la charla. Y entonces me puse a pensar hoy a la mañana, bueno, ¿cómo esto puede tener como alguna perspectiva desde donde yo trabajo? Y lo que armé entonces es una charla en la cual sí traigo de alguna manera mi punto de vista sobre esto, referencias históricas de arquitecturas que creo que todos conocemos seguramente, las que voy a mostrar, y que obviamente como atraviesan todos estos temas desde hace muchísimo tiempo. No es algo que creo que sea algo nuevo, sino creo que es algo que viene como trabajándose hace mucho tiempo. Y después sobre el final seguramente voy a tocar los proyectos de mi oficina, que creo que quizás están como más atravesados por esta condición de poder ser como más difusos en su condición programática o más adaptables. Voy a leer porque me lo escribí y me parece como más sencillo. Y esto es para pasar. ¿Así? Ahí está. Bueno, lo primero que... Bueno, lo voy a leer y voy pasando porque hay referencias que van apareciendo. Es un texto muy cortito, o sea, lo voy a leer en 5 minutos para que no se aburran y después les muestro mi trabajo. Y hago así. Y me da vergüenza leer en voz alta, pero me voy a arriesgar. Dice, a veces pienso que lo más interesante que puede pasarle a una obra de arquitectura es que deje de ser lo que era, que la gente la use de otra forma, que la modifique, que la desordene un poco. Esa especie de apropiación rebelde donde el espacio se libera del control del autor y empieza a vivir su propia vida. Quizás eso tenga que ver con lo que se llama programas difusos, pero a mí me gusta pensarlo más como un momento en el que la arquitectura se desobedece. Jane Jacobs, en Muerte y Vida de las grandes ciudades americanas, en 1961, define la ciudad vivida desde la escala humana con la diversidad y la ocupación espontánea. Y ella habla de danza de las aceras. Es una metáfora para mí preciosa sobre cómo los usos cotidianos dan forma a una ciudad real. Ella dice, las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para todos, solo porque y solo cuando son creadas por todos. En ese sentido, empecé a pensar en ejemplos y pensaba, por ejemplo, y voy pasando, en el Parque de la Villette, de Sumi. Este proyecto fue casi un experimento sobre el uso indeterminado, el no diseño de un parque para caminar ordenadamente, sino un campo de posibilidades. Él decía que la arquitectura debía generar eventos, no imponer funciones, y que lo importante era la fricción entre el espacio y lo que allí ocurre. En ese sentido, el parque no organiza la vida, sino que la provoca. Algo parecido soñaba Cedric Price en Fun Palace, que es un proyecto que no se ejecutó, pero es una especie de máquina flexible donde todo pudiera transformarse. Bueno, no llega a construirse, pero su idea era radical. La arquitectura como infraestructura temporal, abierta a la intervención del usuario. Esa idea después inspiró al Centro Pompidou de Rogers y Renzo Piano. Un contenedor de energía colectiva donde el programa se redefine todos los días. Y al otro extremo, más silencioso, están los juegos infantiles de Aldo van Eyck en Ámsterdam. Pequeñas estructuras de hormigón que no proponen una función exacta. No había toboganes ni hamacas, solo formas mínimas. Eran lugares pensados para ser interpretados por los niños. Esa confianza en la imaginación del usuario. También pienso en las viviendas de medio hacer de Alejandro Aravena, donde el arquitecto entrega media casa y deja que la otra mitad sea completada por sus habitantes. Ahí la apropiación no es una anomalía, es parte del proyecto. La arquitectura se vuelve un punto de partida, no una forma cerrada. Pienso también en Lina Bobardi, en el MASP, en San Pablo, que deja suspendida la sala principal como un gesto radical de apertura, librando completamente la planta baja para que la ciudad la ocupe. Espera, que no veo nada. Lo mismo, la ciudad... No. Este vacío se volvió un lugar vivo. Ferias, protestas, encuentros, apropiaciones espontáneas. Lo mismo sucede en el Sex Pompeia. Pasamos. Donde las pasarelas, los patios y los intersticios entre los edificios son espacios de libertad, de mezcla, de uso no programado. Lina entendía que la arquitectura no debía ser disciplinar, sino ofrecer posibilidades.
Anne Lacaton, que junto con Jeff Philippe Basal insiste en que nunca se debe demoler y que la arquitectura debe sumar, transformar y ampliar lo existente, dar más espacio, más aire, más luz, nunca menos. Sus proyectos de rehabilitación de Burdeos en los bloques de vivienda social muestran cómo un edificio puede abrirse al uso sin perder su estructura. Lacaton habla de confort como libertad, la posibilidad de que cada persona elija cómo habitar. Ahí también hay una forma de apropiación, una confianza absoluta en el usuario. En todos estos casos hay algo en común. El arquitecto o la arquitecta renuncia al control total. Deja espacio para que la vida se meta, se mueva, se desordene y vuelva a ordenarse a su manera. Esto no significa que el proyecto desaparezca, significa que el proyecto se abre a lo que todavía no sabe que puede pasar. La mayoría de nuestras ciudades están hechas de espacios construidos, pero de vez en cuando aparecen lugares donde el vacío se cuela. Un baldío convertido en cancha, un estacionamiento que se transforma en una feria, un patio tomado por un grupo de vecinos. Quizás los programas difusos tengan que ver con aceptar que el tiempo y las personas son parte del diseño. Que la arquitectura no se completa el día que se termina de construir, sino que alguien que la usa de una forma que no esperábamos. Esta distancia entre lo proyectado y lo vivido es, para mí, el espacio donde la arquitectura se vuelve verdaderamente pública. En el fondo, lo que me atrae es la pérdida del control. Esta mezcla entre la estructura y desobediencia, porque si algo tiene sentido en diseñar es imaginar lugares donde pueden pasar cosas que no controlamos del todo. Y eso no es la falta de rigor, es confianza en que los cuerpos, el tiempo, la luz y el uso van a terminar de hacer la obra. Quizás un buen edificio no sea el que se mantiene igual durante años, sino el que permite que la gente lo cambie sin destruirlo. El que se adapta, se reinterpreta y se vuelve otro sin perder su esencia. Tal vez de eso se trata esta idea de programas difusos, no de un vacío o de una indefinición, sino de una apertura. Un espacio deja lugar al otro, que no lo encierra en un uso, sino que le dice, haz lo que necesites. Y en este gesto, la arquitectura deja de ser una imposición para convertirse en un campo de libertad. Y ahora no leo más. Y un poco lo que me pasó es que tampoco para ser muy extensa, porque era una charla corta, elegí 3 proyectos este es un primer proyecto que se los voy a contar sin meterme en detalles técnicos, porque me parece que no iba por ahí la conversación de hoy, pero que es la restauración de un galpón, que puntualmente era para una empresa que importa productos de todo tipo. Y me refiero de todo tipo porque un poco en función de las vicisitudes del mercado va cambiando, ¿no? Entonces, en un momento conviene algo, en otro momento conviene otra cosa, pero ellos lo que necesitaban es poder tener un espacio para que puedan exponer cualquier tipo de cosa, desde cosas que no necesitan un espacio de gran escala, a hacer una presentación con una pantalla de fondo enorme, a colgar telas desde el techo y mostrar unos tejidos altísimos. Entonces, un poco la propuesta que nosotros hicimos, había como dos lotes, uno que tenía un galpón existente y un espacio vacío. Y en el galpón existente lo restauramos por completo, había muchísimas cosas, aquí estaba lleno esto era en realidad un ex taller mecánico, entonces lo limpiamos por completo, le dejamos la estructura pura que tenía, sacamos todo lo que era para nosotros como un excedente, un agregado, y dejamos el espacio vacío. Entonces, en este lugar podía suceder cualquier cosa. Y en el edificio anexo, ahí es donde aparecen los espacios de trabajo de manera bastante abierta, que estaba más vinculado a cómo ellos proponían y querían trabajar, pero lo que para nosotros era importante era este espacio principal vaciado. La verdad que lo que no tengo, y me parece que terminaba de completar la charla, es que realmente sucede que esto cambia todo el tiempo. Entonces, un día vas y hay una pantalla gigante y están haciendo una exposición, hay un desfile de ropa que importan o lo alquilan para producciones de televisión. La verdad que sucede de todo y nosotros cada vez que por algún motivo pasamos es como una sorpresa. Y yo intento, pero ahí está. El edificio es en Palermo, ahí hay una axonométrica que cuenta un poco esta cuestión como más volumétrica.
hacia el frente, el galpón como pasa en Palermo, que es muy habitual en Palermo Viejo, que hay como talleres de autos, talleres de pintura, talleres que haya galpones en realidad, que fueron talleres, que nosotros no es el primer proyecto que nos tocó con esta condición en este barrio en particular, por eso es algo que hicimos mucho. Entonces siempre mantuvimos como el mismo espíritu, mantenerlos principalmente porque la condición espacial que tienen hoy sería imposible de lograr. Porque si hoy yo quisiera construir un edificio nuevo, tendría que haber respetado una línea de frente interno que sería mucho más corta, por lo cual el espacio y el volumen de aire que tiene este proyecto no tendría manera de volverlo a lograr si no era restaurando la existencia. Más allá del interés por restaurar y mantener la existencia, también había una condición del volumen que podíamos tener. Tiene un frente que consolida vinculada al código, que tiene como una particularidad que no sé si aparece en la próxima imagen, que ahora cuando aparezca en la imagen se lo cuento. Esta es otra imagen del espacio central tomada desde arriba, donde se ve un poco los espacios de trabajo que dan a este espacio central principal. Ese mueble que vende madera oculta, por ejemplo, las muestras de la empresa, para que todo lo que era más técnico no se presente hacia el galpón, sino que el galpón quede más anónimo. Y también del otro lado se encuentran salas de reuniones que están en la planta baja. ¿Qué es esto? Después, cuando aparecen estas intervenciones de columnas, por ejemplo, para sostener las losas nuevas, tienen un poco o tratan de tener un poco la identidad de la estructura del galpón original vinculado a una condición metálica. Ahí estás vos, Lau. La fachada tiene una particularidad, que esto está más vinculado a un juego quizás plástico o vinculado a un trabajo que a mí me interesa, que es a lo sensible o a aquello que ves y no ves, o a aquello que se puede imaginar o descubrir, que es que tiene unas astillas muy finitas, que tienen bastante profundidad, tienen 30 centímetros por 2, que de un lado son espejadas y que de otro lado son opacas. Entonces, depende de dónde te pares, el edificio cambia completamente. Si estás bien de frente, el edificio se desnuda y se ve por completo. Si estás hacia un lado, el edificio, cuanto más te acercas a la vereda, en un momento es negro, es un plano. Y hacia el otro lado, el espejo que recubre las astillas hace que el edificio desaparezca, porque los mismos reflejos se van superponiendo y el edificio no está más. Hay algo de que cuando vas caminando te vas encontrando con eso que no entendés muy bien qué es, y que tenés como que detenerte o cruzar o volverlo a mirar, que a mí son temas que en general me interesan desde como pequeñas acciones o decisiones te empiezan a permitir mirar las cosas de otra manera, ver qué te pasa, sentir algo distinto, y sobre todo que también la arquitectura se presenta de diferente manera. Este es otro proyecto que tiene una condición similar, también es en Palermo, también en un galpón que nos convocan para restaurar. En este caso, la propuesta es similar en algún sentido y es distinta en otros. Ahí también hay una axonométrica. Acá de nuevo mantuvimos el galpón por las mismas situaciones que un poco contaba antes, para poder lograr tener el mayor volumen de espacio posible, no perder esa potencialidad. Acá había adelante una casa totalmente destruida, una casa que no tenía como ningún valor, y un galpón atrás que lo restauramos por completo. Y la intención, esto era una empresa de una marca de ropa, y esto fue justo, nos agarró casi la pandemia, entonces también en el proceso fue cambiando mucho cómo se manejaban, o sea, de tener locales a la calle a tener prácticamente venta online. Entonces lo que hicimos fue restaurar o prácticamente hacer de nuevo la pieza que daba a la calle, donde estaba la casa, y poner ahí todas las oficinas que eran más administrativas o que no necesitaban vincularse con otros usos de manera fluida, sino que eran estructuras más estancas de trabajo, un patio y después el galpón que lo liberamos por completo. De nuevo liberamos todo lo que había allí, que había muchas cosas, muchas estructuras que no nos resultaban como que tenían ninguna función específica o eran interesantes. Limpiamos el galpón por completo y pusimos allá dos losas para poder sumarle volumen, que son una losa que da atrás y una se espeja para acá, que están articuladas por una pasarela y esa escalera a la cual podés subir. Y allí sucede todo lo que es la parte creativa de la oficina.
Entonces, de nuevo, el espacio central queda vaciado para que pueda pasar diversas cosas y un montón de cosas que suceden. Toda la medianera la revestimos en espejo para que cuando ingreses la sensación, vos entras por el patio que es bastante angosto y cuando entras al galpón, la luz natural que ya existía por la misma condición del techo que era existente, genera un efecto muy especial al duplicarse, que es que se duplica la luz y se duplica el espacio. Entonces la decisión de materializar la medianera con espejo nos resultó un poco también, como les contaba en la obra anterior, donde quizás a través de algunos recursos, que en este caso se repite el recurso del reflejo, lograr articular cuestiones que están para nosotros vinculadas con las emociones y que de alguna manera modifica la vivencia espacial. Después los materiales son una estructura metálica, las losas son de hormigón y mantuvimos el blanco como color para también maximizar la luz y quitarle al espacio como jerarquías o en términos materiales, sino que después lo que sucede acá en términos de uso o de presentaciones tengan su propia identidad y que la caja que los alberga sea lo más anónima posible. Este es un espacio del acceso. Después todo lo que es las fachadas está trabajada con un ladrillo cerámico que empezamos a trabajar en la oficina y que nos interesó como tema. Y todos los lugares están atravesados por alguna cuestión que genera ingreso de luz natural. Este patio que lo consolidamos para poder tener las ventanas del primer volumen y al mismo tiempo un ingreso de luz al galpón. Y también hay un patio al fondo y en la misma entrada de luz de la cubierta. Ahí está. Este es un patio que hay al fondo. Y un poco también con la misma búsqueda que hablaba de los reflejos, aparece la búsqueda del trabajo de la materia en general. Acá consolidamos, trabajamos con un ladrillo cerámico que buscamos porque nos interesaba como investigar las posibilidades que tienen los materiales y qué podemos hacer con ello. Y acá hicimos una operación que era simplemente rotarlos a 45 grados y con eso genera un juego de sombras bastante lindo. Entonces, cuando vos entrás, hay todo un trabajo de sombras que ya me pasé, perdón, pero que es bastante especial y que no tengo una foto del espacio de adentro con esto, pero que es muy lindo. Y el último proyecto, que es otro tema, pero que quizás lo estamos haciendo ahora, y acá sí quizás la propuesta vino del cliente, porque en los anteriores la propuesta del cliente no era generar programas de uso tan indeterminados, pero sí espacios donde puedan pasar cosas. Y acá pasa algo diferente, que es que nos convoca un cliente para hacer un espacio en un campo que él tiene, donde ya existe su casa, pero este era un espacio de más, que no tenía muy claro para qué lo quería. Entonces aparecían sobre la mesa muchas alternativas. Entonces era que pueda hacer yoga, pero que tal vez si bien alguien pueda dormir, pero que pueda invitar a mis amigos y tocar música. Finalmente lo que empezamos a pensar era un espacio para poder contemplar el paisaje y que puedan pasar cosas. Generamos un espacio para dormir más clásico y generamos lo que podría ser un espacio de comer, de estar, de pasar el rato, pero que realmente tenga simplemente como las dimensiones para que cosas puedan suceder, la infraestructura, pero después los usos pueden ser los que vayan apareciendo de alguna manera, ¿no? Él mismo nos decía, no sé qué va a pasar. Tenía hijos que ya eran adolescentes y que les podía venir bien tener un espacio, pero no estaba muy claro exactamente el uso. Y en ese sentido para nosotros fue una oportunidad pensar en generar espacios vacíos y espacios, o sea, vacíos me refiero, perdón, espacios semicubiertos para que pueda haber sombra y poder contemplar el paisaje de un lugar protegido, pero simplemente estar. Y otros lugares cubiertos, cerrados, donde se pueda dormir, por ejemplo, o generar una actividad que necesite de un acondicionamiento térmico. Y este proyecto lo estamos haciendo ahora y quizás es el que dentro del marco de la oficina es el que sí quizás se instaura o se solicita de esa manera, ¿no? Como, ¿qué cosas pueden suceder acá? Y cómo armamos un proyecto que nos habilite a que diversas usos o cosas puedan suceder. En ese sentido, después nuestra investigación siempre está vinculada a minimizar, escondemos los detalles de la carpintería, los marcos para que el lugar sea lo más simple posible. Es una losa de hormigón que hace también de cielo raso y por arriba lo revestimos en chapa
por cuestión técnica, pero también porque nos parecía que estaba, de alguna manera, nos traía un poco la memoria de los galpones de la ruta, que tienen esa como proporción súper horizontal, donde no nos distrae de un paisaje horizontal también, súper llano y plano, y muy simple. Después las carpinterías tratan de ser lo más finas posibles, de minimizar cualquier lenguaje como que de alguna manera tome presencia o tome mucha presencia y dejársela al paisaje. Esto es por dentro y nada más. Bueno, gracias. Y no sé cuánto tiempo me tomé, pero paso a mi amigo Martín Benavid a que nos cuente un poco él. Creo que lo encaramos de la misma manera, porque claro, ¿ahí no se escucha? ¿Ahí es mejor? Es un desafío pensar el trabajo propio a la luz de una categoría que yo en particular nunca me la había cruzado, y me obligó a investigar un poco de qué se trataba. Me encontré con algunos textos que le refieren en términos muy parecidos a lo que ustedes hicieron, pero también me llevó de manera muy directa a discusiones ya de la década del 60 y el 70 en Brasil. Y entonces se me ocurrió traer no un texto propio, sino algo como más, desde mi punto de vista, más potente que cualquier cosa que pueda decir yo, que es un texto que yo quiero mucho y que traduje hace un tiempo de un amigo, pero también un maestro para mí en arquitectura, que es Milton Braga, con el cual trabajo y con el cual me formé sobre todo, ¿no?, en los primeros años como arquitecto. Digo eso y recién ahora les agradezco la invitación. Me acordé de mi abuela diciendo siempre que agradecer, porque estaba embalado con la charla de Ana. Estoy muy contento de estar acá, sobre todo discutiendo arquitectura con Ana, con todo el equipo, entiendo, de Eisenson. Es un privilegio, y también con tantos arquitectos jóvenes. Obra Viva es un texto que traduje hace un tiempo, muy breve. Miren, creo que es muy pertinente para la discusión que plantean. Milton dice: los edificios son más duraderos que la mayoría de las cosas y también que nuestras certezas. Ahí ya podríamos acabar la charla, me parece. Los buenos arquitectos siempre lo han sabido. También me remite a una entrevista de Foucault en la década del 70 en donde dice: lo único que sabemos es que algún día vamos a estar equivocados. Continúa el texto, dice: esta brecha se está acentuando con la aceleración de los tiempos, pero dado que no resulta conveniente abreviar la existencia de las construcciones con el fin de que respondan a circunstancias cada vez más previsibles, lo que debemos hacer es asegurar su adecuación a un futuro incierto, definir los proyectos a partir de los aspectos esenciales de la arquitectura. Como nos recuerda Paulo Mensa Rocha, en las embarcaciones, el casco, responsable de la flotabilidad, es decir, lo esencial, se designa como obra viva. Las demás instalaciones que hacen específicas y funcionales las construcciones navales se designan como obras muertas. De forma notable, un buen casco puede ser reutilizado para distintos usos. Del mismo modo, los edificios, como organismos cada vez más cambiantes, tienden a ser construidos a partir de un soporte arquitectónico perenne, la infraestructura, y de complementos más pasajeros, es decir, unas superestructuras. Por lo tanto, en los proyectos de arquitectura resulta fundamental determinar cuáles son esos cascos, es decir, aquellos elementos primordiales a ser oportunamente producidos en cada circunstancia. Aquellos elementos que permanecerán con independencia de los sucesivos modos de uso ligados a los avances tecnológicos y la fluidez creciente de nuestros estilos de vida.
En sus textos e informes, y esto me parece muy bonito de traerlo también, Flavio Mota, que es un filósofo muy importante para entender la escena de la arquitectura paulista en la década del 60 y 70, filósofo que discutía con los arquitectos que hoy nosotros reconocemos como pilares de esas arquitecturas tan notables, señalaba la existencia de espacios arquitectónicos cuyo programa presenta una indeterminación, fíjense esta palabra, que hace imposible nombrarlos según un uso exclusivo, como se denominan, por ejemplo, hospitales, teatros, escuelas. A pesar de esta indeterminación programática, los espacios significativos sin nombre, como los llamaba Flavio, lejos de ser genéricos, son estructuras cuyas definiciones proyectuales les dotan de un fuerte carácter arquitectónico, a partir del cual son generalmente nombrados. Esto puede verse en los ejemplos de la luz libre, lo traduzco yo, pero es una expresión que no se traduce bien así. Vão libre en portugués, vão es luz, pero así se llama, ¿no? En el lenguaje popular, ese espacio del MASPI, ¿no? Ese espacio que vos, Ana, recién mostraste. Pero también el Salón Caramelo, que es el espacio central del edificio de la FAUSPI, el edificio de la Facultad de Arquitectura de Vilanova Artigas. Adaptable a una infinidad de actividades, aunque determinados por las elecciones proyectuales claras que producen sus efectos espaciales potentes, ambos edificios constituyen casos ejemplares de lo que aquí se imagina como obra viva. Seguramente darán lugar a muchas más cosas más allá de lo previsto por sus autores, transformándose permanentemente y por la fuerza de su constitución, de su casco, probablemente mantendrán su coherencia, su impronta original. Enfoques como este son especialmente válidos en el Nuevo Mundo, América, y en especial en los países latinoamericanos, donde la base material está en vías de consolidación, exigiendo todavía obras de carácter inaugural. Yo traje este texto porque la verdad no se me ocurría nada más potente, conciso y también poético para decir, y porque aparte me gusta siempre traer la voz de otro más que suponer que uno inventa cosas que, como este texto muestra, en realidad son discusiones de la década del 60, pero también son discusiones previas porque habla, este tema que ustedes hoy nos han propuesto tratar, de una cuestión consustancial y propia, intrínseca a la arquitectura, que es la relación del espacio y del tiempo. Es decir, cómo el espacio reacciona, se modifica, se altera, dialoga con unos programas, unos agentes, unos usos, unas biografías, unos discursos, unos saberes que inexorablemente van cambiando a lo largo del tiempo. Flavio Mota hablaba de espacios significativos sin nombre, para referir algo muy parecido, ¿no? A mí nunca me gustó la idea de espacios sin nombre porque creo que nada bonito puede carecer de un nombre. A mí me gusta más pensarlo como espacios impropios. Y evidentemente nos remite a una discusión en la arquitectura que podríamos pensar en términos de cómo es entendida la idea del programa, de una función como aquello que define o no termina de definir la estructura del espacio y la estructura de la arquitectura. Evidentemente esto también me llevó o me retrotrajo a discusiones de la primera mitad del siglo XX en relación a la función, a la forma, en donde evidentemente creo que esa idea de imbricar de manera muy directa los programas, los usos a la forma, no puede ser hoy leído de otra manera que una forma muy contestataria y creo que también muy oportuna y muy fértil, muy fructífera, de discutir la idea de que, como en el catálogo de Urán, la idea de tipo, las formas predefinidas, fueran una a priori, ¿no? Una especie de contenedor genérico en el cual cualquier tipo de función debería de caber. Pero lo que más me interesa es que en esta especie de dialéctica o de tensión del academicismo y las primeras vanguardias, muy rápidamente aparezca la superación,
ya diría antes de la transición de la primera a la segunda mitad del siglo XX, con la arquitectura pabellonal de Mies. Ahora lo vamos a mostrar, porque antes hablé de la idea de esta adecuación del programa en la planta, pero también me parece interesante recordar la lectura de Kohlhaas acerca de un edificio también extraordinario que es el Downtown Athletic Club, en donde aparece esa especie de libertad, de adecuación de la arquitectura, programas muy bien definidos en la selección, ¿no? Pero digo, esta especie de tensión me parece que encuentra su propia especie de superación en la arquitectura de Mies, porque acá se plantea otra cuestión, ¿no? Es la absoluta indefinición de esas plantas y de esos cortes, lo que permite justamente no pensar un programa, sino eventualmente casi diría cualquier programa, ¿no? Es curioso, inclusive las investigaciones de Mies en su época americana, en donde casi una misma lógica, una misma técnica, unos mismos detalles permiten resolver las viviendas de interés social, las viviendas de alto padrón, las oficinas, algunos edificios inclusive educativos, ¿no? Entonces, a mí lo que me parecía que era interesante era traer esta categoría brasilera, paulista, del espacio sin nombre o de la obra viva, como nos propone Milton, para en definitiva pensar o girar en torno de los atributos arquitectónicos que no tienen nada que ver con lo genérico, ¿no? Son edificios que de ninguna manera podríamos llamar de genéricos porque están hiper definidos en sus atributos espaciales, materiales, técnicos, pero sin embargo permiten esa multiplicidad de adaptaciones a la cual el texto se refiere, ¿no? Y recordaba el Salón Caramelo de la FAU de Artigas, también recordaba como Ana, y me gusta esa coincidencia porque habla de unas cosas, una especie de literaturas latentes en una generación, que estemos hablando de referentes o de obras que nos impactan. Al mismo tiempo me parece que habla de una discusión que se está dando, ¿no es cierto?, en Argentina en este momento, más horizontalmente. Aparece este espacio que es el Vão Libre, ¿no? Este espacio absolutamente extraordinario al frente del Parque Trianon en la Avenida Paulista, que puede ser apropiado de manera tan diversa que por eso me gusta llamarlo impropio, pero también recordaba un edificio que apenas he conocido hace un tiempo y que me ha volado la cabeza, como decimos, que es el de la FADU y que todos ustedes conocen, pero también otro que ya tiene, ¿no?, milenios, ¿qué? Claro, y que ha marcado la vida de tantos de nosotros y que uno piensa que podría ser el mejor loft del mundo. Puede ser un templo romano, pero también puede ser un templo católico, podría ser un mercado, porque la disposición espacial, esa especie de gesto tan claro y irreductible de la estructura, resolviendo el envolvente, cerrando la relación con la ciudad y estableciendo una relación con el cielo, creo que permite, ¿no? Lo permite, pero también recordaba este otro espacio extraordinario, el de la Neue National Galerie, ¿no? Esos dos espacios, ¿no?, la sombra y la luz, el pabellón y el basamento, que permiten resolver de manera brillante una galería, un museo, pero creo que cualquiera de ustedes puede imaginarse el futuro de ese edificio, inclusive adaptándose a casi cualquier demanda, ¿no?, de uso. Yo, cuando muestro esto, me dan ganas de no mostrar más nada, porque son edificios bellísimos y solamente para mí leer esto y mostrar esta arquitectura me parece que era suficiente. Voy a mostrar 3 proyectos muy rápidamente en donde creo que en algún sentido algunos de estos temas acerca del tiempo, los usos y las estructuras, los cascos o las obras vivas están en juego. Esto es un edificio cuya propia existencia era una obra muerta, o sea, un edificio que en sí mismo estaba pensado para no perdurar. Es un pabellón que
tardamos en construirlo 1 año y medio y funcionó durante solamente 6 meses. Y que ganamos por concurso hace unos años, unos 5 años lo inauguramos, y que durante 6 meses contuvo la representación brasilera en la Expo Dubai 2020, un espacio muy simple en medio de una especie de shopping center de arquitecturas contemporáneas, en donde cada edificio trata de ser un poco más pirotécnico que el otro. Nosotros armamos un espejo de agua de 5.000 metros cuadrados cubierto por una carpa que hablaba un poco de las culturas ribereñas de Brasil, las aguas dulces brasileras y las comunidades que viven en torno de esos espacios menos conocidos que el litoral. Y el edificio se proponía como una especie de gran espacio sin puertas, 2.500 metros cuadrados sombreando ese agua en donde la gente podía entrar y salir por esos pliegues, una especie de pabellón solar apoyado solamente en 4 puntos de apoyo, y en su interior un pequeño volumen que hacía como de retaguardia, ¿no? O sea, resolvía todos aquellos programas más burocráticos y duros para que justamente pudiéramos liberar ese gran salón en donde sucedía, podríamos decir, de todo o casi nada. Una siesta, un encuentro, una conversación. Pero también, si me deja el cursor, por la noche, ese espacio extremadamente simple, ese pabellón solar, se convertía en una especie de gigantesca sala de proyecciones que citaba un poco el trabajo de mi amigo Federico Cairoli en la Bienal de Venecia 2018, que apenas habían inaugurado muy poquitos meses antes del concurso y que citamos de manera explícita, con ese video mapping que convertía la... No, está imposible esto. Me está ganando. Entonces, volvamos rápido. Nada, les contaba, ¿no? O sea, ese espacio en donde les decía, sucedían esos encuentros, un descanso, una conversación, una especie de interrupción del ruido del pabellón por la noche, se invertía y se volvía en sí mismo un lugar mucho más protagonista, en donde las fachadas como generan esos grandes espacios atmosféricos con las proyecciones que remitían a los temas que estructuraban las distintas muestras que fueron ocupando el pabellón a lo largo de 6 meses y que nosotros no controlamos de manera directa. El siguiente proyecto es un museo que ganamos hace un par de años y que recién ahora estamos empezando de a poco a desarrollar. Un museo que no tenía acervo en ese momento a la hora de concursarse, entonces nos obligaba a pensar como unas estrategias de proyecto que fuesen capaces de adaptarse a una muestra, a un contenido, a un acervo muy difícil de prever. Era un museo muy complejo, muy extenso, en un lugar muy particular de Río de Janeiro, en el remate de una avenida que llega prácticamente al mar, a la bahía de Guanabara. Y un edificio que, ¿no? Acá pueden ver la situación de remate de la avenida sobre la bahía. Un edificio que tiene que albergar un contenido ligado a la vida en el mar, grandes piezas, y luego un conjunto de programas más, en principio, más urbanos. La idea fue como anticiparnos a un acervo, que es lo que en general define la arquitectura de un museo, que no podíamos controlar, que todavía no podemos controlar, con una idea general muy amplia, ¿no? Que era básicamente espacios de uso público, espacios de apropiación urbana y un régimen de luz prácticamente libre, y por el contrario, espacios más ligados al contenido museológico, espacios propios de la institución y un espacio en régimen de luz extremadamente controlado. Eso es lo que define, como ustedes pueden ver, un edificio que básicamente es una lámina de 288 metros, una sala muy larga que está sobre el mar, sobre la bahía, y luego una torre, un edificio continente, que resuelve todos los programas urbanos, los cafés, los teatros. Lo que nosotros lo imaginamos básicamente como la ampliación del espacio público de la ciudad, una especie de vereda que se pliega y que está simplemente sombreada, corre el viento, cuando hace frío, que nunca hace frío en Río, va a hacer frío, pero cuando hace calor, y cuando hace mucho calor va a hacer mucho calor, ¿no? Una especie de espacio público, esa torre, y el siguiente, un espacio
bastante genérico. El siguiente. Acá aparece una vista invertida del edificio. Y el otro, les decía, un espacio de esta gran lámina, muy cerrado a pesar de estar frente al mar, y que propone como unos regímenes de control del aire y de la luz muy, muy rigurosos, y que nos permiten organizar el acervo en una especie de embarcación muy extensa, atravesada a lo largo por un puente grúa, una pieza medio industrial que recorre los casi 300 metros de sala y nos permite izar una pieza de 5 toneladas, ponerla en distintos lados, pero también colgar, ¿no? Como estos elementos portuarios permiten las piezas en el aire y así animar la sala, las exposiciones. Pero también permite una cosa bonita que es transportar una pieza del continente al mar y así llevarla a otro museo marítimo en distintas partes del mundo porque constituyen una red de museos, ¿no? El tercero tiene que ver con, les decía, un edificio que ya no existe, después un edificio que tenía que resolver un programa o un acervo que no conocemos, y el tercero tiene que ver con un concurso que ganamos hace muy pocos meses y que estamos empezando a desarrollar en San Pablo, en el centro de San Pablo, y que tiene la particularidad de lidiar con un edificio ya existente, un edificio Art Deco de la década del 40, y tiene el desafío de obligarnos a pensar el programa de lo que el CESC, que es esta institución que probablemente todos ustedes conocen, ¿no? Por el CESC Pompeia, por el CESC 24 de Mayo de Paulo, un programa de experimentación artística, llaman ellos, ¿no? Yo creo que es muy difícil hoy responder acerca de qué es el arte. Imagínense la experimentación artística. Y la experimentación artística en un momento de transición tecnológica, ¿no? En donde hoy estamos rediscutiendo qué significa crear, trabajar, producir. Imagínense en el ámbito del arte, ¿no? O sea, el programa nos obliga a pensar en un marco de absoluta incertidumbre cómo abrigar, cómo amparar estos usos que efectivamente creo que nosotros, no solamente nosotros, no sabemos de qué se pueden llegar a tratar cuando este edificio, en el mejor de los casos, se termine de construir en 5 años o 10, sino creo que nadie puede saber de qué se tratan. Entonces, la estrategia del proyecto fue preguntarnos qué puede permanecer o qué puede caracterizar el edificio como un todo sin entrar a la especificidad de los usos, ¿no? Y ahí apareció la idea de casi no tocar este edificio en su exterior, un edificio, les decía, de la década del 40, pensado como un edificio de oficinas, y transformarlo en su interior para que una especie de torre con un basamento alto, medio sin proporción, se convierta en una especie de ciudadela en su interior. Mantener la cáscara intocada, pero convertir el interior en una especie de espacio público plegado, continuo, que nos permite conectar la ciudad, la planta baja, con los planos o los pisos superiores. Parece un corte que muestra tal vez una de las operaciones fundamentales para que eso suceda, la utilización de un sistema de escaleras mecánicas que ya existen en el edificio, pero que nosotros decidimos reutilizar de otra manera, que van a conectar lo que llamamos planta baja inferior o plaza cubierta con una plaza cubierta superior o planta baja superior a lo largo de este recorrido, que un poco trae la idea de la calle horizontal que caracteriza el CESC Pompeia y la calle inclinada de la rampa de Paulo, y propone en esa genealogía de calles una tercera que llamamos rua mecanizada o calle mecanizada, ¿no? Como una especie de vereda mecánica que me permite conectar el primero con el sexto pavimento. Entonces les decía, básicamente pensar el edificio como un espacio público, como la ciudad. Tal vez la ciudad sea, ¿no?, lo más difuso, lo más indeterminado, la obra viva por excelencia, ¿no?, porque permite en su propia estructura cosas muy, muy disímiles, diversas, cambiantes a lo largo del tiempo. Entonces, en definitiva, era traer ese atributo de la ciudad, la plaza, la calle, adentro del edificio, tratar la planta baja con los mismos elementos que hoy se construye el paisaje urbano de San Pablo, los jardines, el ladrillo hidráulico, el siguiente. Y que eso aparezca
en el corazón del edificio, en el 6º piso, con unas vistas extraordinarias para el paisaje de la ciudad. Entonces, esta estructura existente la proponemos siguiente cambiar básicamente con la demolición de una crujía entera, un gran espacio, ¿no? Y que resuelve esa circulación vertical y que conecta los programas más de la deriva urbana, en donde uno va circulando y se va tropezando con lo que está sucediendo, las salas de música, las salas de artes plásticas, la biblioteca, el comedor. Siguiente. Un poco como rematado con una idea que viene como a agregar tal vez algo un tanto más inesperado, inusitado a ese esquema de las dos plazas y la circulación, que es colocar en el fondo del edificio, en la divisa, en la medianera posterior, un gran espejo de 30 metros por 30 metros que nos devuelve la imagen de esa calle mecanizada, ¿no? Me permite mirar desde cualquier piso del cuerpo inferior lo que está sucediendo en los niveles de arriba a través del reflejo. Y al mismo tiempo me permite que ese espacio muy pequeño de 4,80 metros sobre el fondo se duplique y que gane como esa profundidad, 10 metros de profundidad, y de alguna manera se ilumine trayendo el reflejo del sol, que en San Pablo es muy, muy vertical. Un poco como una celebración de la ciudad, una celebración del espacio público de la ciudad en el medio del edificio como lo único que interesa. Fíjense, en el concurso solamente mostramos 2 espacios interiores, que es un auditorio que mira hacia el resto de la ciudad, una sala de experimentación artística. Lo hicimos porque había que hacerlo, pero la verdad es que no interesa. ¿Saben por qué? Porque no sabemos cómo va a ser la demanda de esos espacios, ni siquiera cuando tengamos el permiso de ejecución municipal de la obra, porque son programas que no es que van a cambiar, hoy están cambiando, y por lo tanto la discusión de nuestro proyecto tenía que ver con eso que permite acomodar, fundamentalmente organizar los movimientos, los encuentros que suceden en el edificio, sobre todo las interacciones, ¿no? En definitiva, pensar el carácter del edificio como espacio urbano. La última, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las 2 exposiciones increíbles, muy buenas. Y aunque tal vez fue difícil por el tema seleccionado, pero la verdad que estuvo bastante bien encarado, no solamente desde la parte teórica, sino también cómo ustedes encontraron dentro del bagaje de sus obras, cómo operaron estos temas. De alguna manera está presente el tema, depende también del encargo, del uso, pero creo que es un tema que no solamente se trató en los 60, sino que sigue estando presente en la actualidad. Por eso es un poco todas las temáticas que elegimos en este ciclo de propuesta decente, más que nada de ejercicio en la actualidad. En ese sentido, bueno, abrimos un poco el debate y las consultas para poder empezar un poco a desasnar un poco el tema y debatir sobre eso. Así que el que quiera. Que levante la mano alguien que quiera preguntar algo. Tienen a Ana Smude y a Martín Benavides. Arranco. Me animo a hacer una especie de asociación o disociación por ahí entre las 2 disertaciones. Por ahí en el caso de Martín me interesó mucho el abordaje histórico que hiciste del tema y poético también. Me pareció esto muy, muy pertinente cuando hablabas coincido con vos con espacios propios y no espacios sin nombres. Me resulta más interesante por ahí esa apreciación. Pero en el caso tuyo, por ahí, parece que los proyectos que mostraste, o sea, tu producción, ya el programa o el encargo traían consigo la indeterminación, ¿no? Y en definitiva, por ahí el resultado o el proceso, imagino que por ahí tuvo que ver con determinar una estrategia que garantice esa indeterminación del espacio, garantizando una arquitectura
que permita esa aleatoriedad o espontaneidad de la apropiación del espacio con el paso del tiempo. Pero me parece que el programa ya traía consigo esa cualidad programática y como resultado el proyecto. En el caso de Ana, encuentro que en los 3 proyectos que mostraste, el abordaje del tema, si bien hay 2 que son similares y uno distinto, me parece que coinciden en la idea de generar un espacio con cierta indeterminación y hacer mucho esfuerzo en dotar de carácter al envolvente. O sea, trabajar mucho la materia que contiene por ahí ese espacio vacío, y en esa combinación da como cierto resultado lo que por ahí nosotros encontramos como tal vez indeterminación. No sé si esto lo asumí de esta manera o no. En definitiva, uno hace un proyecto y es un ejercicio intelectual de establecer ciertas reglas o estrategias para resolver un tema, pero encuentro muy interesante esta tensión que hay entre el trabajo muy fino y específico de trabajar los elementos arquitectónicos y que después tienen como resultado un espacio que tiene cierto carácter difuso. O sea, pareciera que la atención está puesta en esa primera variable y después el resultado es el espacio contenido por estos elementos. ¿Encontrás algo de esto que estoy tal vez mal asociando? Ahí está ok. Como que mi primera vez con un micrófono, creo. O no sé, pocas. Si entendí exactamente lo que quisiste decir o lo que dijiste, voy a tratar de ver si puedo responder a eso. No sé si yo lo entendí bien. Sí, por supuesto que lo que mostró Martín, entiendo que el programa en sí, de lo que está vinculado como al encargo o al proyecto, como en su propia condición, ya trabaja sobre la temática como abierta, inclusive ya la condición de que es un espacio público, porque yo creo que el uso difuso o la apropiación más desordenada o desobediente que yo conversaba o de la que traía antes, sucede en el espacio público. Entonces cuando un poco tuve que pensar cómo vincular mi trabajo un poco a esta temática, los primeros proyectos que me vinieron a la cabeza fueron esos 2 proyectos, y después recordé esta casa que estamos haciendo ahora, que quizás fue el primer proyecto donde directamente el cliente me habló de una indeterminación específica. Pero sí es verdad que en los 3, algo que creo que son los temas que a mí me interesan y probablemente están abordados en toda mi práctica, que está vinculado a la materia, al detalle fino de los momentos de la arquitectura, en cómo lograr quizás que con algunas decisiones de cómo esconder una carpintería o cómo mostraba rotar un ladrillo o dónde colocar un espejo o qué pasa cuando entras a cada lugar, cómo son las presencias de esos elementos que están vinculados con la luz, las sombras, el tiempo, el ingreso de la luz, el paso del viento, como las atmósferas que se generan para que el habitar esos lugares sea, se me sale decir, como muy especial, como una experiencia muy confortable. Entonces, para mí, y en los 3 quizás lo que sucede es que el espacio está lo más vacío posible. Entonces, la casa tiene como los espacios vacíos, o sea, lo que es el espacio donde hay un espacio yo no mostré la planta, me di cuenta, que la planta, me di cuenta recién cuando la pasé, que no estaba la planta en la presentación, pero la planta de la casa quizás es súper clara, porque son como unos lugares cerrados y que están como atravesados por estos espacios vacíos. Entonces es como muy poco clásica como casa, porque el dormitorio, para ir al living, si es que es un living, no tiene una circulación cubierta, tenés que salir afuera para ir al espacio como posible living, si es que es una casa. A mí me hace acordar un poco la arquitectura tradicional japonesa, donde el baño está afuera y para salir te abrigás y vas al baño afuera y eso no importa. Entonces, como desde ese lugar, cuando la propuesta era indeterminada en su uso, me pareció como
que me habilitaba algo que a mí hace mucho tiempo me interesaba investigar, que estaba vinculado a esto, ¿no? Y que esos espacios exteriores, solamente como un espacio semicubierto, ¿qué podía pasar? Bueno, no lo sé. En el espacio cubierto, que no es el espacio para dormir, tampoco lo sabemos. Pero sí, los 3 proyectos están como vaciados y todo la envolvente que genera ese vacío, para nosotros es importante que sea impecable. Entonces, en ese trabajo es donde quizás, una vez que el espacio está determinado en su como condición morfológica, que por supuesto que la trabajamos, pero que quizás llega más rápido, porque es más fácil como estos dibujos que vos haces, donde el proyecto lo contás con un par de trazos y un par de líneas. Quizás nosotros también lo hacemos en el estudio, donde entendemos la envolvente y el espacio que queremos lograr, que en el caso de los galpones era más fácil porque ya existía. Y es muy particular, pero es una casualidad, porque los galpones tenían esa cubierta a 2 aguas y la casa tiene una cubierta a 2 aguas, ¿no? Eso lo acabo de pensar, no lo había pensado. Pero bueno, había una cosa como espacial que ya estaba dada, y el resto era dejarlo lo más limpio posible, lo más vacío posible, y sí trabajar muy bien los detalles de constitución material para que esa especie de condición más sobria o más sencilla, pero no sencilla al mismo tiempo, porque no sé, los detalles para esconder la carpintería de la casa que estamos haciendo al eco son complejísimos. Pero bueno, son un esfuerzo y es el único esfuerzo. Para nosotros es como, por lo menos en las cosas que nosotros hacemos, son trabajos que le dedicamos mucho tiempo, porque ahí encontramos como son proyectos como más pequeños también en términos espaciales. Entonces, esas cosas tienen como otro peso que cuando entras a un gran espacio donde estás mirando otra cosa, ¿no? Dentro de un espacio como mucho más contenido en términos espaciales, como los detalles arman o tienen un peso que en un espacio como de repente de la magnitud de los proyectos que veíamos recién, quizás no, o lo pienso así. Pero bueno, sí, creo que sí, va por ahí, sí. Y la arquitectura que lo contiene, o sea, por ahí estuvimos buceando más en como el carácter general de los proyectos, la condición pública, las grandes operaciones que definen esta condición de los proyectos, pero digamos, cómo es el proceso hasta llegar a esta condición que determinaba Ana en cuanto a las envolventes o a esa otra escala de la arquitectura. ¿Gravita en esta instancia esas decisiones o está todo mucho más puesto como una estrategia conceptual? Yo hoy lo que mostré, no sin algo de vergüenza, yo les decía, siempre que hablo con Ana o con ustedes que construyen tanto, nada, estoy mostrando unos proyectos, unos casi esquemas de proyectos, concursos. Mostré 3, el primero está construido, los otros 2 en fase de desarrollo recién. Entonces, claro, ustedes saben que los proyectos son conversaciones que vamos desarrollando hasta que de repente hay un bicho que está ahí y ya no depende de nosotros. Pero mientras los vamos conversando, los vamos profundizando. Y hay discusiones que se van dando en un primer momento, hay otras que vienen en un segundo, tercer, cuarto, quinto momento, ¿no? Yo creo que en los proyectos que mostré en particular, no sé si es fundamental la especificación de ese nivel de minucia y detalle y primor técnico-material que hoy nos mostró Ana y que nos cautivó, sino por ahí otro tipo de discusiones, operaciones y decisiones de proyecto que son un poco más groseras, si se quiere, ¿no? Menos cuidadosas, simplemente no porque el otro no interese, sino porque tal vez es una fase posterior de desarrollo. Lo que sí creo es que la idea de la indeterminación, la flexibilidad o lo que Flavio Mota llamaba espacio sin nombre, no tiene que ver con algo que esté dado, sino es algo que se construye como tema en un proyecto de arquitectura, ¿no? Porque inclusive si uno mirase con calma las bases de cada uno de esos 3 concursos, son muy específicas, no son nada indeterminadas. Dicen salón para tantas personas,
tantos metros cuadrados, que produzca tal experiencia, acaba de entrar tal cosa. Yo creo que más bien tiene que ver con una convicción, con una tematización de la arquitectura que cada uno hace, en donde eso de repente se vuelve un tema relevante, ¿no? Y yo comparto esa mirada que propone el texto de Milton, la mirada que hoy Ana nos propone acerca de lo doméstico, pero también los espacios de trabajo, y en definitiva acerca de lo que Flavio Motta avisoraba como un eje de trabajo de la arquitectura paulista de la segunda mitad del siglo XX. Sobre todo por esto, ¿no? Me parece clave. El cierre del texto que yo hoy les traje dice, esto es particularmente interesante en América y en Latinoamérica por tratarse de un territorio que todavía necesita de obras fundacionales, ¿no? Me parece muy bonito esto, ¿por qué? Porque nos está hablando de una especie de ética de trabajo en donde sabemos que no estamos rehaciendo por tercera vez o después de una segunda guerra la arquitectura de una ciudad que ya tiene toda su infraestructura desarrollada durante siglos. Piensen Europa como centralidad para pensar la práctica de la arquitectura. Hace 500 años que construyen canales navegables, 120 años que construyen metros. O sea, son unas ciudades que tienen un core, una infraestructura edilicia impresionante y que te plantea una serie de cuestiones como disciplina que no son las mismas de un continente que está empezando a constituirse como tal. 150, 200 años de ciudades es nada en la historia de la ciudad. Estamos arrancando. Entonces, esto tiene que ver con decir, bueno, tiene que ser un eje de discusión, armar unas arquitecturas pensadas como infraestructuras para el cambio. Paulo Mendes lo decía de una manera irreductiblemente claro y creo que insuperablemente bello. Decía, arquitetura é como amparar a imprevisibilidade da vida. O sea, ¿lo entienden? La arquitectura es cómo amparar, cómo abrigar la imprevisibilidad de la vida. Lo decía todo el tiempo. Es básicamente eso. Entonces pensar unas cáscaras que en nuestro contexto puedan justamente funcionar como ese abrigo, como ese amparo. Abrimos la ronda. Sí, sí, aprovechemos y abramos. Hace rato. A ver por ahí. Ahí va. Hola. Sí, quería consultarte, Martín, con respecto al programa que llegaste a mostrar de los ex, ¿no? ¿Cómo llega a la cultura de los brasileros ese programa que tiene una característica casi única, donde inclusive la concepción del espacio público, como bien lo mostraste, atraviesa todo el edificio, casi que uno está en la vereda y sigue subiendo y caminando y entró al edificio y lo atravesó completamente? Entiendo que el programa sí es, como decís, muy definido, pero que puede ser muy cambiante, que cada uno lo va a hacer como una parte de una ciudad, en altura, que se va a ir modificando al transcurso del tiempo. ¿Qué pensás cómo se desarrolla ese programa? ¿Cómo eligen los terrenos? ¿Quién lo financia? ¿Quién lo mantiene? ¿Cómo es eso sustentable en el tiempo? Hay una parte de la pregunta que no la sé responder, lo que tiene que ver con cómo eligen los terrenos. Sí te puedo responder en relación a la lógica de la institución, que es extraordinaria y que no tiene parangón en Argentina, fundamentalmente porque nace de una contingencia histórica de la primera mitad del siglo XX en Brasil, en donde se promueve una ley, si no me equivoco en la época de Getúlio Vargas, que define que una especie de cuota sobre los recibos de sueldo que deciden las patronales, impulsan las patronales pagar básicamente para darle a sus empleados, estamos hablando en términos nacionales, ¿no?,
mejores calidades y mejores infraestructuras para la educación, la cultura, la salud y el deporte. Esto es curioso porque no es una fundación o una institución pública, tampoco es privada, pero fundamentalmente no depende de los gremios. Yo siempre pensé intuitivamente que dependía de los sindicatos o los gremios, sin embargo depende de las patronales. Es muy interesante eso porque tiene una dinámica muy específica el CESCI y creo que no se puede entender la arquitectura del CESCI sin entender la gestión a lo largo de más de medio siglo de esto que es verdaderamente una máquina de producir edificios. El CESCI hoy en San Pablo tiene más de 42 edificios, van rumbo a completar 45 en los próximos años y tiene un plan de crecimiento. Es una red de equipamientos que cubre buena parte de la región metropolitana de San Pablo y que tienen, como yo te decía, como 3 patas: cultura, deporte, salud. El nuestro está focalizado, a diferencia de Pompeya o del 24 de mayo, en la parte de cultura y educación. Es un CESCI un poco singular en ese sentido. Pero me parece muy oportuna tu pregunta porque creo que no se puede entender cómo funciona, cómo es pensada esa arquitectura, sino en diálogo con una institución extraordinaria, que tiene unos recursos económicos en San Pablo, creo todavía hoy más grandes que todo el Ministerio de Cultura Nacional, ¿no? Entonces es realmente una institución que está muy bien estructurada y que tiene una incidencia en el cotidiano de la ciudad impresionante, ¿no? Llega no solamente a los afiliados, a los trabajadores del sector de comercio, ¿no? El CESC le da servicio a los trabajadores del sector de comercio de San Pablo, sino en muchos casos a todas las poblaciones locales, ¿no? Alrededor. ¿Cómo eligen los terrenos? No tengo la menor idea. Pero sí sé que es una red y esto es fundamental. Los equipamientos públicos no funcionan de manera aislada. Esto es clave, sobre todo porque creo que hay muchos estudiantes aquí. No es una gran arquitectura, un gran edificio, una gran institución que transforma la vida cultural, deportiva, sanitaria de una ciudad, sino una red, ¿no? Y eso lo saben hacer muy bien. ¿Logro prender esto? Sí, ahí está. No, en función un poco de lo que vos decías, que cuando lo difuso a veces puede llegar a estar más dado en un concurso público. En cambio, cuando uno opera sobre la vivienda es más complejo, ¿no? Tratar los temas de lo difuso, lo indeterminado, aunque está y existe. A nosotros nos pasa, inclusive en el estudio, en los últimos concursos que hemos participado, o inclusive dentro de lo que es el real estate, que lo indeterminado está presente todo el tiempo. Acabamos de terminar un concurso en el cual todo el tiempo estaban pidiendo la flexibilidad frente a la futura demanda de las viviendas, ya que el programa familiar, como estaba concebido antiguamente, familia tradicional, no existe más y eso va cambiando todo el tiempo y en función de la demanda. Entonces, evidentemente lo coyuntural está haciendo un peso importante en un mensaje en que la arquitectura se tiene que ser eco de eso. Justamente también nos pasó con los últimos concursos que participamos que los primeros premios hablaban un poco de que la arquitectura o el arquitecto se corría unos pasos antes y dejaba de determinar ciertas cosas como tan marcadas como para dejar el espacio para que el usuario termine haciéndose cargo del uso. Entonces, la pregunta que, o por lo menos últimamente me estoy haciendo es, ¿de qué depende esa interpretación de que lo difuso, lo indeterminado, tiene que estar presente? Tiene que ver con un poco con el ego del arquitecto de querer definir todo y marcar su línea y marcar su peso dentro de lo que es el edificio y su impronta, o tiene que ver más con una comprensión real de lo que es la demanda actual, aunque como ustedes decían antes, esto se viene tratando hace muchísimo tiempo. Esa es la duda que hoy me surge dentro del hacer arquitectónico. Creo que así como creo que para traer referencias,
salvo creo que el edificio que vos trajiste de Mies, en general eran espacios como, bueno, históricos o por lo menos las referencias que yo traje nunca fueron vivienda. Sin embargo, por lo menos donde yo más, el principal trabajo que hago hoy y que hice siempre está vinculado a la vivienda como tema. Yo creo que la necesidad de pensar una arquitectura menos estanca es como una condición para su supervivencia. Yo siempre pienso, o cuando conversamos a veces con los alumnos en el taller, o sea, damos un taller con Laura que está por ahí, en el inicio de la carrera. Entonces, de lo primero que hablamos es sobre entender que en realidad está más vinculada como a una conversación que muta y que cambia todo el tiempo y que es sociocultural. Hay como para mí una referencia como muy evidente que es Moriyama House de Ruen Shizawa, donde para mí hay como una especie de microurbanismo que ahí sucede, que para mí es como una especie de para mí es como una de las primeras casas contemporáneas que empiezan como a conversar sobre esto, ¿no? Como que donde estas como grandes casas empiezan a quedar obsoletas, donde las familias se fueron transformando y empiezan a quedar infraestructuras enormes vaciadas. Entonces ahí aparece como una especie de tesis arquitectónica que nos muestra cómo esa casa, con su condición, puede transformarse en una gran casa como en varias casas. Para mí es algo que nos trasciende, como que lo que hoy está pasando con la necesidad de pensar una arquitectura con la vivienda como tema, que permita adaptarse a la modificación de la vida en términos de su como condición social y cultural, es como la única manera que tiene para mí la arquitectura de sobrevivir y de tener sentido, o sea, de poder ser usada. Yo creo que va por ahí, como que nos trasciende a nosotros o a nuestro posible ego. Después, después está la realidad. Es difícil hoy cuando, por ejemplo, tenés que hacer una casa, salvo que te encuentres con un cliente genial, con una conversación interesante, más allá de cómo él quiere vivir, sobre lo que la casa pueda como enseñarnos, o esa vivienda pueda enseñarnos. Quizás en un proyecto de propiedad horizontal hay como otras posibilidades. Pero bueno, me parece que ahí hay como un desafío como intelectual interesante, o por lo menos para dialogar y conversar. Yo no tengo muy poca experiencia trabajando con los temas de la vivienda y del hábitat más doméstico. Entonces, en general, no hay tanto una cuestión de egos, porque no creo que se pueda en este tipo de proyectos que yo mostré definir demasiado cómo se usa, pasás por acá, por allá, como esa idea un poco determinista de la arquitectura, de que se usa de esta forma o no. Es evidente que no hay forma de preverlo de esa manera. Y realmente en la oficina nadie nunca nos pide una casa. Tenemos mucha mala suerte, yo me muero de ganas. Una vez nos pidieron una y le hicimos un proyecto al cual yo le dediqué mucho tiempo, noches enteras, porque quería que les encantara y no les gustó nada. O sea, me miraron y me dijeron, no, esto no nos gusta para nada, esto no es una casa. Claro, exacto. Me dijeron, pero esto no es una casa. Y efectivamente, no, era cualquier cosa. O sea, a mí me parecía interesante, pero no... Me dice, no me imagino viviendo ahí. Y bueno, y también me dijo, no parece un proyecto de Benavit, me dijo. Y yo le dije, es verdad, pero es que no sé. Entonces ahí dije, no sale. No tengo o sea, si yo tuviera que hacer una casa, la contrato a Ana, porque me fascina, pero alguien se va a animar a contratarnos. No sé si alguien necesita unos metros. Un chalet por ahí. Creo que tiene que ver un poco con eso, con el animarse a vivir en una casa que es una propuesta completamente diferente a lo que uno considera. Muy pocos clientes, yo me dedico a hacer casas, y muy pocos clientes se sueltan y se entregan a lo que vos digas. Confío en lo que vos digas.
tengo una clienta que me sigue hace mucho tiempo y me dice lo que vos digas. Y es maravilloso, pero también es una responsabilidad, ¿no? Porque tenés que generar un espacio que después ese cliente ame. Y bueno, por ahí también jugársela un poco. Ahora queremos ver esa casa, te pido por favor. Seguro, me imagino que debe ser espectacular. Vamos a tener suerte. No, No. evidentemente no era espectacular, pero... O por ahí no era el novio para ese proyecto. Yo creo que hoy hablábamos en la oficina para tratar de a ver si hay alguna tipología que de alguna manera referencie el tema que estamos hablando. Por ahí un poco, o sea, en la escala de edificios que vos mostraste, obviamente ya el uso determina, o define esa indeterminación tal vez necesariamente, pero un poco hablaste, Ana, cuando respondiste a mi primera pregunta, de esa necesidad como de vaciar. O sea, esa indeterminación, que por ahí la podemos traducir como flexibilidad, digamos, indagando nosotros en tratar de reconocer alguna tipología que por ahí refleje esta condición de los edificios, veíamos como que la idea de generar proyectos que tengan dispositivos que concentren todo lo duro, ¿no? Para liberar totalmente el espacio que lo contiene y después trabajar en la tectónica del envolvente, ahí entendíamos que por ahí era un ejercicio que por ahí reflejaba esto. A ver. Creo que la Casa Chorizo, y como yendo un poco al tema de la vivienda como una posibilidad de programas que son muy particulares y demás, creo que para nada. Hay un texto muy bueno de Javier Monteis, que es La Casa de Habitaciones Iguales, y creo que habla de esa flexibilidad que tiene que ver con que, y que me cayó muy bien el texto que leíste o la cita que hacías, que al final estás como armando espacios para habitar, que sucedan distintas situaciones. Y la Casa Chorizo es como un excelente ejemplo de eso. Son una secuencia de habitaciones, una atrás de la otra, que pueden ir cambiando de usos y que de repente una es la cocina, que todas se circulan a través del patio. No sé, no necesariamente es una estrategia grandiosa del arquitecto como diluir el programa, que siempre es muy definido, como decías también es algo que quizás... Conviven las dos cosas. Sí. Puede ser, por ahí hoy tal vez el tema que por ahí planteó Ana, lo que se le puso algún plus respecto de lo que la evidencia de Casa Chorizo es el tema de la experiencia. O sea, Casa Chorizo por ahí responde desde lo tipológico a esa cuestión indeterminada o de salirse afuera para entrar a otro espacio. Pero Ana, porque tiene un oficio espectacular para resolver las plantas, entonces corre ese tema del medio y se va a los temas que más le interesan, que tiene que ver con, no sé, es una arquitecta como de la mayor sensibilidad que conozco. Entonces ahí está como en buscarle esos temas de interés a los proyectos, pero porque no, o sea, no cuenta los proyectos desde la planta, desde la estrategia de agrupé estos programas acá y como lo contaríamos capaz, no sé, yo que soy un poco más duro y menos sensible. Hola, primero agradecer la charla que estuvo muy entretenida, eso es un gran elogio me parece. Pero yo quería hacer un comentario para charlar algunos de estos temas que a mí me suenan, no me gustan como suenan. Primero la indeterminación. Me parece que es una cosa... yo no soy de acá, soy de Mar del Plata y soy docente, y cuando hablo de indeterminación me parece que es dejar un vacío de cara a la enseñanza un poco grave, ¿no? Como decir, bueno, un espacio indeterminado es como la nada misma, ¿no? Entonces, eso me parece complejo. Sí me gustan por ahí otras palabras, como lo difuso, que tiene como una connotación semántica que me parece más interesante. A mí me gusta más la palabra incertidumbre, es decir, que vos podés hacer todo o no podés hacer nada. Me molesta también la flexibilidad. He visto cantidad de proyectos terribles en nombre de la flexibilidad, es decir,
¿no? Grandes espacios con, digamos, las instalaciones más puestas. La única virtud es que no había muebles en ningún lado, mala posición de las medidas y no quiero decir a qué arquitecto porque ya sería demasiado, pero hay un montón de esos malos proyectos en nombre de la flexibilidad y la indeterminación. Que la indeterminación corre muy por el lado de estos proyectos de oficinas, ¿no? que obviamente ese es el carácter de ese proyecto como indeterminado, porque después va a ser, ¿no? Desde un estudio de diseño a una criptomoneda, digamos, para estar actualizados. Entonces, eso a mí me produce cierto temor o cierta rareza. Por el otro lado, cuando veo la National Gallery de Berlín, ¿no? Que es ese gran espacio indeterminado, que es el hall del edificio, ¿no? Cuando vos bajas a la planta baja, es un espacio compartimentado, ¿no? Son salas, digamos, bastante clásicas, por así decirlo. Incluso digamos, el leitmotiv de todo eso es ese patio que es como una sala sin techo, digamos, cerrada y sin techo. ¿No? De ahí la estrategia de Mies de consolidar esas como dos tipos espaciales, ¿no? Uno apropiado para cada cosa. Entonces, en esa, lo que yo veo en los proyectos que ustedes mostraron es que yo no le llamaría indeterminación, le llamaría como trabajar sobre ciertos grados de libertad que no van en contra del trabajo con la materia y arquitectura, ¿no? O sea, con el tratamiento de los bordes, los detalles que contaba Ana, ¿no? El tratamiento de las pieles, el tratamiento de la luz en el pabellón de Brasil. O sea, hay como un alto grado de definición arquitectónica y espacial que no condice con una función específica, nada más que eso, o sea, nada más que eso, ¿no? Entonces, me parece que a lo mejor en nombre de la indeterminación y en nombre de la flexibilidad, a veces me parece que se va como en un rumbo equivocado, que no es ¿no? Que no es claramente pero a veces esas propuestas por ahí del lado teórico tienden a mostrar un grado de libertad que no es real, sobre todo en la vivienda, ¿no? Y en la vivienda pública todavía peor, ¿no? Todavía peor. Entonces me parece que en ese sentido el grado de pertinencia de cada uno de los proyectos, de cada uno del aporte de ustedes en el sentido de lo espacial, me parece sumamente valorable, que no es la indeterminación para mí. Muy buena la observación. Hay el trabajo de Wittgenstein en el siglo XX, un filósofo importantísimo para la pragmática, para buena parte de la filosofía del siglo XX. Me hizo recordar, porque hay un pasaje en donde él sugiere que buena parte de los problemas de la filosofía son puramente problemas del lenguaje, ¿no? Que si uno puede reducir al máximo las proposiciones y llegar al núcleo semántico de lo que se está discutiendo, uno puede simplificar y evitar buena parte de los malos entendidos que existen en la filosofía. Una idea casi de pensar como una especie de concentración lógica de las discusiones de manera irreductible para simplificar o como quitar los malos entendidos, que son, por un lado, lo que dificultan todas las discusiones acerca del arte, la arquitectura, la historia, la política, pero al mismo tiempo lo que las hacen tan divertidas, ¿no? Yo creo que lo que vos propones como lectura, que me parece muy interesante y también muy provocativa, es una de las lecturas, porque creo, en particular, no para no referirme a los proyectos, porque sería ridículo, ¿no? Todas las observaciones son válidas, pero sí en el texto en ningún momento se refiere a la idea de determinación o de indeterminación arquitectónica, por el contrario. Se habla de espacios de fuerte carácter arquitectónico. Lo que se habla es de una indeterminación programática que creo que no tiene nada que ver con la idea de
de una indeterminación arquitectónica. Y creo que cuando hay indeterminación programática y arquitectónica, básicamente hay mala arquitectura. O sea, no hay nada. Yo creo que lo que Milton nos propone tiene que ver con, por el contrario, pensar cuáles son los atributos de esas excelentes arquitecturas, de mi punto de vista, que a mí me traía este texto, para que eso más indeterminado, móvil, difuso, imprevisible, como dice Paulo, pueda ser posible en ese espacio. Luego, evidentemente, no hay una relación directa entre las proposiciones, el lenguaje, las ideas y la arquitectura. Es lindo lo que vos decías, en nombre de la flexibilidad se hacen millones de cosas espantosas. Hoy, en nombre de la libertad, se somete a mucha gente a la esclavitud. O sea, digo, es el mundo que nos toca vivir, ¿o no? Eso tiene que ver con una cuestión, me parece, más que propia de una discusión general, me parece que tiene que ver con entender después en las prácticas de nuestros alumnos, en los talleres, como vos decís, y de las obras que analizamos y estudiamos, y que en todo caso definimos como valiosas para reproducir y continuar la conversación disciplinar que es la arquitectura, si están efectivamente puestas en escena, si están objetivadas, si están concretadas esos anhelos, ¿no? A veces uno anhela algo, formula algo como un deseo y luego no sucede. Sucede esto, digo, pasa en la arquitectura, en el amor, en el arte, no sé, en todo, ¿no? Me gustaría que fuese así, después no pasa. Me parece que es contingente y que al menos de mi punto de vista no inhabilita pensar esa idea de que el espacio puede contener mucho más que aquello para lo cual fue originalmente pensado. Y vuelvo y lo caso un poco con lo uno con un tema que vos traías, como qué tipologías, me hizo acordar algo que un poco la década del 70 y el 80 nos mostró, y era que de repente la arquitectura, por ejemplo, una arquitectura uno podría decir ordinaria, vulgar, sin ninguna relevancia arquitectónica, lo digo todo irónicamente, ¿no? Como podía ser la arquitectura fabril industrial del siglo XIX, se podía convertir, y todavía creo que es hoy, alguno de los espacios más extraordinarios y más deseables para vivir, pero no solamente para vivir, digo, como remitiendo a un momento de emergencia, aparición del loft living, digamos, sino también de repente para hacer los museos más extraordinarios, las escuelas más memorables, los centros culturales de mayor potencia hoy en las ciudades latinoamericanas, ¿no? Y es curioso, creo que ahí hay una línea de investigación. ¿Qué tienen esas arquitecturas fabriles? Yo creo que, entre otras cosas, por eso me parece tan interesante pensarlo como contrapunto a la casa Chorizo, que es que tienen unas luces muy generosas, clave, o sea, unas estructuras que no resuelven lo que necesito hoy o mañana, sino lo que puede suceder, muy eficientes, despretenciosas desde el punto de vista de la semántica de la arquitectura, y al mismo tiempo muy luminosas, y que me parece que eso de alguna manera evidentemente lo retoma la Catoni Basal que vos también traías hoy, con la idea de que el espacio es un valor objetivo y es un atributo, o sea, la cantidad, no la cualidad del espacio, sino la cantidad del espacio es un tema fundamental en la arquitectura. Y lo decía como contrapunto porque vos decís, bueno, puede ser un lindo caso o nos obliga a pensar por qué una casa Chorizo tendría esos atributos. Yo me quedé pensando, y me parece que es una discusión que podamos profundizar. Yo me quedo pensando si no es que nosotros también
tenemos la capacidad de adaptarnos y adaptar nuestras prácticas, nuestros cuerpos, nuestros deseos a los espacios también. Que no sé si es los espacios adaptarse a nosotros y a nuestras demandas. Ahí hay una discusión que me trae también, me hace recordar una entrevista memorable a Julian Assange en el consulado en la embajada de Ecuador cuando estaba preso en Inglaterra, en donde Zizek le pregunta qué sentía acerca de los años que llevaba sin poder salir de la prisión, ¿no? En la embajada. Y Assange responde una cosa extraordinaria, dice, lo mejor de la condición humana es que podemos acostumbrarnos, y también es lo peor, ¿no? O sea, como diciendo, y me acostumbré a vivir acá preso. Y ahí, esto no lo traigo como algo conclusivo, sino más bien como una pregunta o como una línea de pensamiento hacia el futuro. No sé, creo que hay arquitecturas que las podemos abordar desde cómo nos adaptamos a esas condiciones espaciales, y hay unas arquitecturas que nos ofrecen unas condiciones espaciales que nos permiten ser nosotros, digamos, los que definimos los parámetros, los modos de uso. Creo que las dos son interesantes. No sé si son lo mismo. Yo quería hacer un comentario respecto de que estuvo buena tu intervención, pero hubo un punto que por ahí me hizo un poco de ruido, y solo para alimentar el debate un poco te peleo. En realidad, por ahí estoy de acuerdo con que puede ser que la palabra indeterminación tenga algún tipo de connotación, no quiero decir negativa, pero tal vez no positiva, o sea, en este tipo de discusión. Pero en realidad es solamente para establecer un debate. Y también puedo estar de acuerdo con vos con que por ahí la palabra difuso, por ahí estoy más cómodo con ese concepto o con ese estado de lo que entendemos por este tipo de edificios que indeterminado. Pero por ahí no sé si estoy tan de acuerdo con lo que entendí, con la connotación que entendí que le diste a la cuestión de la flexibilidad. Planteada casi como un problema, o sea, en el sentido de que por ahí la flexibilidad evidentemente es un tema de agenda hoy, desde hace tiempo en los proyectos, y que en nombre de la flexibilidad se han hecho un montón de barbaridades que puede ser, pero bueno, yo creo que cuando hablamos de flexibilidad, determinación o difuso, un poco estamos hablando un poco, tal vez casi de lo mismo, y yo por ahí la reivindico la flexibilidad como tema, y en todo caso, por ahí los malos ejercicios o los malos referentes, o los referentes que hacen mal uso de ese concepto, tienen que ver con tal vez el mal ejercicio proyectual. O sea, y quiero llegar al punto en realidad que me hizo ruido de tu comentario, que tiene que ver con que en nombre de la flexibilidad uno trabaja o sea, se toma libertades o trabaja con una libertad que después trae como resultado. Y en realidad, vos sabés que para mí, para garantizar la flexibilidad, la condición es la rigurosidad. O sea, todo lo más alejado de la libertad, entendida como que, viste, la voluntad creativa o poética del arquitecto, soy libre y por eso el espacio es flexible. O sea, en realidad, y creo que acá hay muchos de los chicos que están conmigo en el curso, que es que, digamos, en el control, tal vez excesivo, y por ahí excesivo ya también tiene una connotación negativa, pero en el control riguroso, en la administración de las herramientas tectónicas, como por ahí podía hacer un maestro como Mies, en ese control excesivo y riguroso se producen ese tipo de obras que trae como resultado esas obras magistrales, que me parece que la flexibilidad y tal vez lo difuso es indiscutible. Entonces, y trabajamos mucho en eso. Me parece que lo valioso de esos procesos que pueden ser tipos como Mies, ponele, igual ya me da vergüenza hablar como si yo estuviese a la altura. Digo, pero es justamente lo que no se ve. O sea, me parece que en esa relación, en ese vínculo del ejercicio proyectual, de la rigurosidad y del resultado final, o sea, la arquitectura es el resultado final, pero hay algo muy valioso que es como que lo que no se ve, lo que hay detrás
de esa obra que estuvo en el proceso intelectual del tipo para lograr ese tipo de edificios, ¿no? Y me parece que en realidad el motor de eso tal vez es la flexibilidad. Por eso yo la reivindico. ¿Se entiende lo que quise decir? Dale, vamos. Me gusta. No, pero te espero afuera después. No, volvemos al tema del lenguaje, ¿no? No dije. A mí me pone la condición de la flexibilidad es. Estoy de acuerdo con vos, que es lo más riguroso que hay, ¿no? Porque, digamos, la posición de, por ejemplo, de entrar a una habitación, o sea, dónde poner la puerta en una habitación vacía, define un montón de situaciones, aunque la habitación esté vacía. ¿Se entiende lo que digo más o menos? O ponele, donde yo pongo un baño, definí un montón de todas relaciones, a pesar de que sea un galpón, por ejemplo, ¿no? En ese sentido me refería que a veces esa arquitectura flexible, que yo considero que no está bien, es esa arquitectura que en nombre de la flexibilidad genera un gran espacio libre donde las partes fijas están mal puestas, ¿no? Entonces, ahí la flexibilidad sí está mal utilizada porque todo lo que es que vos no podés mover, digamos, está mal puesto. Entonces vos decís, no puedo poner un sillón, no puedo poner una cama donde quiera que la quiera poner, ¿no? Quiero poner una cama, tengo una fachada libre, quiero poner una cama, me ven de abajo, la saco, pero no veo el exterior, me queda el baño del otro lado. Bueno, innumerables cosas que vos que seguramente entendés, y eso es lo que a mí me hace ruido en tema de la flexibilidad, y yo miro a veces muchos proyectos que están en ese sentido, que se cuelgan de ese tema y que falta ese otro rigor que vos decís. Es un poco eso, y la indeterminación me parece que va un poco a veces por ese lado también, nada más que por eso. Y la docencia se hace difícil en ese sentido, ¿no? Porque no es como evaluar la cantidad de posibilidades que vos tenés dentro de un espacio solamente con la posición de pocos elementos, ¿no? Que es complejo, ¿no? de estructurar. Y decía yo también, es más complejo en la vivienda y en cierta vivienda, no digo de la vivienda social porque eso es complejo, mucho más complejo, cuanto menos espacio tenés, ¿no? O sea, hay, digamos, ahora desde lo inmobiliario casi te diría, ¿no? Hay esto es que te venden loft, viste, que vos decís, viste, esto no es un loft del Soho de la arquitectura industrial siglo XVIII. Bueno, ¿no? ahí desde ese punto de vista la obra de Lucho Intile aborda ese tema. ¿Cómo es? Sí. Cornellá, creo que es una grilla estructural, o sea, el proyecto está en otro lado quizás, en buscar generar esa secuencia de espacios a partir de esa habitación de 3,60 metros por 3,60 metros, que sabe que les va a permitir perfectamente resolver cualquiera de los usos de las viviendas. Entonces, cómo lograr ese espacio muy preciso, muy definido para que funcionen todos esos usos, y es vivienda social, y con muchas limitaciones en términos de superficies y demás. Creo que las estrategias para lograr ese, no sé, esa serie de espacios difusos son muchísimas. Y si lo saco del tema de vivienda, pienso en el Kunstling de Sanaa, en Almer, que también es una red de intentar, cuestionando un poco tu propuesta de pensar en estos espacios grandes y más que ya tienen como de por sí dado el tema de la flexibilidad, pero que es una red de habitaciones de distintos tamaños en donde hasta los circulatorios están concebidos como habitaciones para otros programas y demás, conectadas con patios y tal, que lo ves en planta y es una grilla de un montón de habitaciones de distintos tamaños que permiten un montón de usos distintos.
Les dejo un aviso más marplatense. Hay un libro de 2 profesores marplatenses, Estrategias y Criterios, que habla del módulo de 360 por 360, el módulo L, famoso en España, de la Fundación Leoz, de Roberto Curi y Juan Manuel Escudero. Curi se falleció, Escudero todavía vive, que hablan justamente sobre ese tema en función de la vivienda social, ¿no? Y de esa búsqueda, de esa medida, ¿no? Que nosotros ahora lo decimos fácilmente, ¿no? 360 por 360, pero eso es una búsqueda, digamos, incluso de complementarla con los criterios constructivos propios, digamos, de una cosa no muy sofisticada, ¿no? Nada, es un aviso marplatense nada más. Gracias. Me interesa el libro ese. Ahora está por internet, después te lo paso. Dale, ahora compartimos. Te espero afuera. Allá, muy bien. Hola, mi intervención es corta, pero es concisa. Y es, los 3 edificios que mostró Ana son 3 proyectos en Argentina, y los 3 edificios de Martín son 3 proyectos que de alguna manera representan a Brasil. Uno es en Qatar, pero representa a Brasil, y los otros 2 son en Brasil. Y mi pregunta es, ¿hay sociedades que se adaptan un poco más a estos programas difusos que otras? Porque cuando hablamos de Argentina y de programas difusos es como que más difícil de encontrarlos, y cuando vamos a Brasil o a otro tipo de sociedades es más fácil de llegar a ese resultado. Nada, un poco por ese lado de la pregunta. Buena pregunta. Hablo yo, que se supone que mis proyectos son menos, donde existen esas posibilidades o resultan más mínimas. Yo un poco creo que lo traigo siempre, ¿no? De nuevo, y está vinculado a un poco a la condición de espacios que albergan más condiciones de poder ser usadas de maneras como públicas. Entonces parecería que es más fácil. Pero yo creo que así como, no sé, tanto Martín como yo mostramos muchísimas diferentes proyectos, absolutamente. Yo hablé desde juegos para niños, donde no había juegos claros o determinados, o los que habitualmente como entendemos como juegos para niños, sino que eran geometrías que permitían que los niños jueguen, así como lo que sucede en los espacios vacíos, que eso como canchas de fútbol improvisadas, recitales improvisados en espacios disponibles, o sea, esos vacíos urbanos que habilitan nuevos usos. Yo creo que evidentemente en Brasil puntualmente todo lo, o sea, los proyectos que Martín contaba seguramente como sean condiciones de proyectos públicos o semipúblicos, que en Argentina hay muy pocos casos, pero me parece que esas posibilidades de establecer arquitectura difusa o que en realidad habilite libertades y habilite apropiaciones desobedientes, nuevas, diversas, deberían estar en cualquier lugar y podrían estar en cualquier lugar. Así como la generación de un edificio podría empezar a pensarse desde una posibilidad más indeterminada o más difusa, o la palabra que sea como la más correcta o la que nos ofenda menos a todos o nos moleste menos a todos. Yo creo que lo importante es ofrecer posibilidades, más allá de las escalas. Y me parece que ofrecer posibilidades puede suceder en cualquier lugar. De nuevo, como el proyecto de Aldo Van Eyck en Ámsterdam, como los Juegos para Chicos, a un museo de una escala mucho mayor, como las que traía Martín. Después están las intenciones y los esfuerzos. O sea, sí, evidentemente cuando los proyectos que yo cuento hay como un esfuerzo quizás en tratar de lograr generar espacios donde las posibilidades sean mayores y lo que pueda suceder, dejarle el espacio como silenciado para que eso suceda. Hay como un esfuerzo extra, pero me parece que puede suceder en cualquier lugar. Hola. Bueno, como decimos en cada ciclo, a esta hora, el éxito del ciclo gran parte del éxito de este ciclo, además de la calidad de los invitados, es que tratemos de terminar a tiempo, que es a las 9. Por lo general somos puntuales y a las 9, ¡pum! Pero antes de terminar, quiero agradecer a
a los sponsors, que la verdad que nos dan una mano tremenda para poder llevar esto adelante, poner la técnica, poder traer a invitados de afuera, como en el caso de Martín, y pagar su pasaje y estadía y demás. Por eso aprovecho que tengo acá a Daniel Obregán de Baza. Muchas gracias, Daniel, por bancar todo el año, a la gente de la Europea, de Casio, de Silat, de ERCO. Gracias, en serio, por bancar esto. Y FB, por supuesto, que están desde siempre, desde el primero. Y bueno, los esperamos el mes que viene, que es el cierre de este ciclo del año, porque le decimos tertulia, pues es un evento donde vienen todos los expositores, y también va a haber más vino, espero que... y la verdad que se da siempre un evento que está buenísimo. En serio, los esperamos, les agradecemos a todos, porque hay muchos que vinieron varias veces. Este espacio es todo absolutamente sin ningún fin de lucro, más que el de conocernos, vernos, generar este momento, charlar, discutir un poco, y lo vamos a seguir haciendo mientras por ahí la gente nos acompaña. Así que muchas gracias a ustedes, y aprovecho para pedir un aplauso para Martín y para Ana.